Estamos ya listos para iniciar nuestra transmisión. Muy bien. Bien, amados. Bueno, hoy estamos desde nuestra casa. Estamos aquí hoy sentados frente al computador para transmitir hoy la palabra del Señor y sobre todo para poder ser edificados. Una de las cosas fundamentales en cuanto a la predicación es la edificación. El que seamos edificados por la palabra. La palabra del Señor nos dice que nosotros somos edificados como casa espiritual para hacer un templo santo al Señor. Eh, Creo que están escuchando muy bien y hoy realmente damos gracias al Señor por cada una de las familias, por cada uno de los hermanos que están en sus casas, no solamente aquí en Acastía, sino también en cualquier lugar del país y fuera del país, que nos siguen, nos ven por medio de estas plataformas virtuales. Y oramos creyendo que el poder del Señor se hace real en cada vida para sanidad. Efesios 3:20 es un pasaje muy importante. Efesios 3:20 dice que el Señor es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Eso es muy importante. Él es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que tú y yo a veces pedimos o entendemos. Pero hay una realidad muy importante. Según el poder que actúa en nosotros. De manera, mis amados, que en esta mañana les damos la bienvenida y vamos a orar para comenzar nuestra transmisión, nuestro tiempo de palabra, de edificación en esta mañana. Oramos, Padre, muchas gracias te damos. Agradecemos, Señor, por tu gran amor, tu gran fidelidad. Señor, tu palabra nos habla acerca del poder que actúa en nosotros. Y ese poder que actúa en nosotros, Señor, es el poder de la resurrección. Es el poder que resucitó a Cristo de los muertos. Es el mismo poder. Actúa en nosotros también para capacitarnos cada día, hacernos competentes para la realidad y la manifestación de la vida que el Señor nos ha dado. Gracias por cada uno de los que se conectan hoy, Señor. Gracias por cada hombre, mujer, Señor, aquellos que han estado quizás atravesando por crisis en la parte de la salud física. Oramos, Señor, para que por causa del propósito haya sanidad total en cada vida, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, tú nos has comprado con sangre, nos has redimido, Señor, y nos has establecido para la manifestación de tu propósito. Por lo tanto, por causa de ese glorioso propósito eterno, que es que Dios sea conocido, Cristo sea conocido a través de cada hijo, nosotros somos sanos en total. En el nombre de Cristo Jesús, hoy oramos también para que la palabra corra y sea glorificada, Señor, y cumpla el propósito por la cual tú la has enviado, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bien, saludamos a todos los que están allí ya conectados. Mis amados, esta mañana vamos a compartir un tema que se llama Un verdadero discípulo trastorna al mundo. Un verdadero discípulo trastorna al mundo. Y para ello quiero leer aquí la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 17. El libro de los Hechos, capítulo 17, creo que usted conoce ese pasaje. Voy a leer algunos versículos, desde el versículo 1 en adelante vamos a leer para poder tener un punto de referencia. Hechos 17, versículo 1, y dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos creyeron, note lo que dice el texto, algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas,
y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón o a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Qué importante la frase que dijeron estos enemigos de la cruz de Cristo, estos hombres judíos que no creían en Cristo y enojados porque Pablo estaba predicando el Evangelio de Cristo, de la obra de la cruz, de la resurrección y del reino de Dios. Y note lo que dicen ellos. Tengan en cuenta que ellos lo dicen porque han escuchado que en otras regiones estos cristianos, por así decirlo, discípulos, trastornaban el mundo. Dice acá la parte que ellos gritaban, verso 6. Gritaban, y lo que gritaban era: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. El 7 dice: a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Muy bien. Entonces, un verdadero discípulo, que es lo que quiero compartir en esta mañana, trastorna el mundo. Vale, mi amado, el momento para que nosotros podamos recordar cómo comenzó aquella iglesia que llegó a un punto de tener una fama, no de una iglesia egoísta, una iglesia legalista, una iglesia que obstaculizaba el crecimiento de su gente, no, sino como una iglesia o como unos discípulos, por así decirlo, que trastornaban el mundo. Note, vale también la pena recordar que el mundo de la época del cual Lucas aquí está escribiendo tiene que ver con las regiones donde ellos estaban desarrollando el ministerio, o sea, los que se convertían al Señor, estaban predicando, estaban llevando la palabra, y una de las razones por las cuales dicen ellos que trastornaban el mundo, otra versión dice revolucionan el mundo, era que cuando se predicaba a Jesucristo como el Rey, automáticamente el César se ponía en alerta, y todos los que lo seguían, los que lo secundaban, se ponían en alerta porque decían: ¿cómo es que hay otro rey? ¿Verdad? Porque para ellos, en ese entonces, el emperador romano, el rey de la época, tenía que ser el rey del mundo. Pero cuando los discípulos están predicando al Rey de reyes y Señor de señores, automáticamente todo en su entorno es revolucionado. Yo considero, mis amados, que un discípulo o un verdadero discípulo que trastorna el mundo es aquel hombre o aquella mujer que ha determinado que Cristo es su Rey. Porque hoy hay muchas cosas que gobiernan a las personas, ¿verdad? Usted se da cuenta que muchas cosas gobiernan, muchas situaciones tienden a gobernarnos, ¿verdad? Cuando nosotros somos gobernados por otras cosas, podríamos también decir que esas cosas que nos están gobernando se convierten en nuestro rey. De manera que estos discípulos, que yo les coloqué el título que un verdadero discípulo, porque también hay discípulos que no son verdaderos. El Señor Jesús tenía discípulos que no eran verdaderos, que en momentos de la prueba se fueron corriendo, lo dejaron, ¿verdad?, solo, lo dejaron abandonado. Pero un verdadero discípulo, según lo que hemos leído, es aquel que, sin importar toda la oposición que se levante contra él, sin importar qué tipo de cosas se levanten contra ese discípulo, él sigue declarando que el Rey, que su Rey es el Señor Jesucristo. Y la pregunta que podemos hacer en esta mañana, para que vayamos iniciando en esa meditación permanente: ¿usted está seguro que Jesucristo, que el Cristo eterno, que el Cristo resucitado es su Rey, mi amado? ¿Es el Señor su Rey o hay otras cosas que lo están gobernando? Cuando hablamos de que el Señor es nuestro Rey, entonces eso indica que no hay otra cosa que tenga un escalón secundario en mi vida que me gobierne. Porque cuando hablamos de que Cristo es el Rey en mi vida, es automáticamente claro en nuestra mente que nosotros hacemos parte del reino donde el Señor es el Rey. Note,
Dios nos hizo sus hijos en Cristo, pero también quiere hijos discípulos. Y un verdadero discípulo, hermano, usted no se imagina lo que un verdadero discípulo puede hacer. Imagínense que la palabra nos muestra, el apóstol Pablo nos muestra que en ese entonces él hablándole a las iglesias dice que había llenado todas las regiones que el Señor le había permitido con el evangelio de Cristo. No había quedado nada que no fuese lleno con el evangelio de Cristo, porque un verdadero discípulo tiene una claridad acerca de la misión que se le ha encargado. Y si usted busca, por ejemplo, el significado de la palabra discípulo, por ejemplo, en el griego que se escribió el Testamento Nuevo, y la palabra discípulo es la palabra griega matetes, matete, así como suena, y ese matete significa un aprendiz, significa alguien que está dispuesto a aprender. Pero el verbo de esa palabra, matetes, el verbo que compone esa palabra, ese verbo también traduce o significa alguien que aprende por medio del uso y la práctica. Repito, alguien que aprende por medio del uso y la práctica. Podríamos nosotros llegar a una pequeña conclusión en esta introducción, que los creyentes de hoy que no han sido verdaderos discípulos es porque no han tenido una práctica. Hermanos, mire, el discipulado, el ser discípulos, no se trata de estar cada 8 días en el templo, porque cada 8 días simplemente vienen a congregarse al lugar de reunión aquellos que pues obviamente hacen parte de la congregación, pero el ser discípulos, el discipulado es una realidad muy superior a solo ir el domingo al servicio. El Señor Jesús tenía un montón de seguidores. Tenga en cuenta que hay una gran diferencia entre un seguidor y un discípulo. Porque es que un discípulo es aquel que ha tomado la causa de su maestro como suya y ha determinado que quiere crecer y aprender de todo lo que su maestro le quiera enseñar. Otro aspecto muy importante, un discípulo ha tenido en su determinación de ser discípulo la capacidad de renunciar a todas las cosas que ya lo van a distraer del proceso de discipulado que él ha iniciado en ese momento. De manera, mis amados, que esta gente que trastornaba el mundo no eran creyentes movidos por una emoción de un domingo o de un servicio lleno de luces y de humo, como hoy podemos ver. Esos que trastornaron el mundo en la época de los cuales estos hombres están testificando eran personas, quizás no eran muy elocuentes, quizás no eran gente muy letrada o muy ilustrada con respecto a las filosofías de la época que imperaban en el imperio. Quizás no era gente que tenía bastantes recorrido intelectual o académico, pero eran hombres y mujeres que habían determinado, por la gracia que los había alcanzado, determinaron ellos firmemente ser discípulos de Cristo. Le hago una pregunta en esta mañana. ¿Usted ha determinado ser un discípulo de Cristo o simplemente usted sigue como un seguidor? Tenga en cuenta que los seguidores son muy diferentes a los discípulos. Yo recuerdo cuando al Señor Jesús lo agarraron, lo prendieron aquellos soldados romanos que venían en cabeza de los sacerdotes y de los principales de la ley, y lo agarraron para llevarlo ante Pilato y luego llevarlo al concilio y finalmente crucificarlo. Muchos seguidores, dice la palabra, y todos los que le seguían le abandonaron. Y me llama la atención que en el libro de Marcos nos muestra que un joven seguía a Jesús envuelto en una sábana. Note el tipo de vestidura que tenía este joven, envuelto en una sábana. Y de repente, al ver todo ese proceso de persecución que prendieron al Señor Jesús, él dice que también lo agarraron al hombre, pero cuando lo agarraron, la sábana que llevaba puesta se soltó y él huyó desnudo. Esto es muy importante. Cada detalle que los escritores bíblicos plasmaron, no lo hicieron por una simple, un simple deseo de escribir algo, no. Ellos lo hicieron porque fueron inspirados por el Espíritu, para que quedara plasmado las cosas que hoy serían para enseñanza nuestra. Cuando un discípulo, cuando un seguidor de Cristo sigue al Señor, pero no es un discípulo, hay algo muy importante. Note, yo quiero mostrarle algo qué diferencia hay entre un seguidor y un discípulo. Es que un seguidor no ha sido vestido con la cubierta del maestro. Un seguidor no ha sido revestido con la vida del maestro, porque un discípulo lo que hacía era que la vida del maestro se haría su vida. En ese momento él renunciaba a su propia vida. Vamos a leer textos que nos hablan de eso. Pero cuando usted es un seguidor, no se ha tomado la vida del maestro como vida nuestra,
Simplemente seguimos a alguien que nos parece interesante. Seguimos a alguien que tiene buenos ideales. Este joven envuelto en la sábana seguía a Jesús, pero seguía con su propia vestidura. Y al momento de la situación difícil, esa vestidura no funciona. Yo quiero decirle que si usted es un discípulo de Cristo, un verdadero discípulo de Cristo, usted ha tomado la vida del resucitado que ha sido impartida en usted, la ha tomado como su vestido. Y ninguna persecución, escúcheme bien, ninguna situación compleja en la vida, ningún ataque de las tinieblas, nada que venga en contra de su vida podrá desvestirlo, porque hemos sido revestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Bien, mis amados, esto tiene que ser importante para nosotros, porque note, para que haya un verdadero discípulo, tiene que haber un verdadero compromiso. Repito, para que haya un verdadero discípulo, tiene que haber un verdadero compromiso. Hoy día está muy trajinada la palabra discípulos, ¿no? Y dicen algunos, es que nosotros sí hacemos discípulos. Nosotros vamos y hacemos la gran comisión, hacemos discípulos. La pregunta es, ¿realmente tú haces discípulos? ¿O simplemente haces seguidores? Porque repito, hay una gran diferencia entre un discípulo y un seguidor. No lo olvide. El discípulo, la vida del maestro se ha convertido en su vida, se ha convertido en su vestido, se ha convertido en todo, en su coraza, en la justicia. Pero el seguidor simplemente es alguien que hasta puede elogiar al maestro, puede decirle cosas bonitas, pero no ha tomado la vida del maestro como vida suya, porque todavía conserva su propia vida. Y note lo que quiero leer aquí, para que vayamos hablando un poco acerca de lo que es un verdadero discípulo que trastorna al mundo. Note, en el libro, aquí en los evangelios, por ejemplo, Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, el versículo 24. Mateo capítulo 16, versículo 24. Dice en la versión Biblia del lenguaje sencillo, dice, luego Jesús les dijo a sus discípulos, note, si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tengan en cuenta que el mismo Señor está marcando lo que realmente implica ser un discípulo. Les dijo, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Segundo, tienen que estar dispuestos a cargar su cruz. Y tres, y hacer lo que yo les diga. En ese versículo, aquí en esta versión de la Biblia, el lenguaje sencillo, nos muestra claramente, en la Reina Valera dice, si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que negarse a sí mismos, ¿verdad? Tomar su cruz cada día y seguirme. Aquí dice claramente, que me parece mucho más explícito, dice, ¿ustedes quieren ser mis discípulos? Claro, claro que sí, maestro, te hemos seguido, queremos seguir contigo, pero él dice, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Aquí está el punto, mis amados. Y aquí queremos en esta mañana realmente poder dejar claro algo muy importante. En otros textos el Señor Jesús dice, el que quiera venir en pos de mí, dice, tiene que perder su vida. Dice que el que pierda su vida, la hallará, ¿verdad? El que pierda su vida, la hallará, pero el que la halle por causa, ¿verdad?, del Señor, el que la pierda por causa del Señor, la va a hallar. Note, aquí hay un punto clave, donde vamos a comenzar a desarrollar la temática. Si nosotros realmente somos hijos discípulos del Señor, lo primero que nosotros hemos tenido que hacer es negarnos a nosotros mismos. ¿Que eso se traduce a qué? A no hacer nuestra propia voluntad. Porque hoy día tenemos congregaciones llenas, lugares llenos, auditorios con una buena asistencia, buena gente concurriendo a las reuniones dominicales. El problema es que tenemos poca gente comprometida con el Rey, comprometida con el Maestro, poca gente dispuesta a hacer la voluntad del Maestro y a renunciar a su propia voluntad. Lo que está el Señor Jesús diciendo es, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que hacer es la voluntad mía y no la suya, ¿verdad? Y no la suya. Quizás podríamos con una pregunta ir mirando algunas perspectivas importantes. ¿Usted hace su voluntad o hace la voluntad del Señor, mi amado? ¿Hacemos nuestra voluntad propia o hacemos la voluntad del Señor? No sé si usted pueda responder allí, ¿verdad? Porque si algo hoy está el Señor buscando, son hijos entendidos, que aparte de que son hijos entendidos, son discípulos. Porque escúcheme, un discípulo
es aquel que ha tomado una disciplina desde la vida del maestro que lo ha convocado a ser su discípulo. Y esa vida del maestro que lo convocó a ser su discípulo se convierte en la vida del discípulo y se convierte también en la voluntad del discípulo. Es decir, cuando alguien es discípulo, es esa persona que ha renunciado a su voluntad, ha renunciado a todos sus deseos. Y ese texto que acabamos de leer, que nos muestra tres partes importantes, y quiero repetirla, es que el que quiere ser discípulo tiene que olvidarse de hacer su propia voluntad. Y segundo, tiene que estar dispuesto a cargar su cruz. Ahora, tenga en cuenta que en este capítulo 16 de Mateo ocurrieron varias cosas interesantes. La primera que ocurrió es que Pedro tiene una revelación muy gloriosa de lo que es, de quién es Cristo. Pedro tiene una revelación de que Cristo, ese Jesús de Nazaret, era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Usted lo sabe. Pero más adelantito, Jesús les dice a ellos, bueno muchachos, yo tengo que ir a Jerusalén y en Jerusalén me van a aprender, me van a maltratar, voy a sufrir mucho, voy a morir. Y Pedro lo toma aparte y comienza a reconvenirlo. Y le dice, Señor, ten piedad de ti mismo, ten compasión de ti mismo, que nada de esto te acontezca, Señor. Mejor no vayas a Jerusalén. Y quizás tenía unas buenas intenciones este discípulo, Pedro, pero vemos que el Señor dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y seguido a eso es que Jesús dice, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer su propia voluntad. Ahora, Jesús estaba allí apuntándose a Jerusalén porque estaba cumpliendo la voluntad del Padre. ¿Y la voluntad del Padre cuál era? Que Él viniera a restablecer el reino que se había perdido y que la cruz fuese el final del viejo hombre, el final del pecado y el final del infierno y todas las cosas que eran contrarias a lo que Dios había dado al hombre. Entonces, era la voluntad de Dios lo que Jesús estaba haciendo. Pero Pedro lo toma porque Pedro ahí estaba operando desde la voluntad humana. Estaba operando desde la voz de un buen amigo que dice, no, Señor, la verdad es que yo soy tu amigo y quiero darte un buen consejo. ¿Sabes que a veces cuando tú quieres ser un discípulo del Señor y quieres hacer la voluntad del Señor, se levanta mucha gente con buenas intenciones, pero no alineada al reino de Dios? Y esos que tú ves que tienen buenas intenciones humanas, ¿verdad? Pero que de repente te están dando un consejo que no tiene que ver nada con la voluntad de Dios, tú tienes que tener la capacidad de pensar, bueno, yo soy un discípulo de Cristo y aquí no me importa que tantas buenas intenciones tengan los demás, porque aunque parezca una buena intención, es una obra contraria, opositora o adversaria al propósito de Dios en mi vida. De manera que un discípulo entendido que ha escuchado el llamado de su maestro para ser discípulo, es aquel hombre, aquella mujer que no va a escuchar otras voces, sino que quien lo va a dirigir será la voz de aquel a quien ha seguido y que por ende se ha convertido en su propia vida. La pregunta que surge en este momento es la siguiente. Usted, mi amado, nosotros, ¿estamos oyendo la voz de nuestro Señor, de nuestro Padre, en Cristo, en el Espíritu que ya nos fue impartido? ¿O estamos oyendo voces bien intencionadas en la periferia que quieren que nosotros hagamos otras cosas? ¿O usted está concentrado, enfocado en aquello para lo cual fue llamado? Esto no puede pasar, este compartir hoy no puede pasar sin que nos hagamos ciertas preguntas. ¿Estoy siendo un discípulo del Señor o un seguidor del Señor? ¿Estoy siendo un discípulo que hace la voluntad del Señor o estoy haciendo mi propia voluntad? Lo segundo que dice es, tiene que estar dispuesto a cargar su cruz, a cargar su cruz. ¿Por qué dice eso? ¿Qué tipo de cruz es? Jesús iba ya rumbo a Jerusalén a cargar la cruz. La cruz tenía que ver con el madero naturalmente era donde iba a ser crucificado, pero la cruz, más que el madero, es aquella realidad que había sido ya llevada a cabo desde antes de la fundación del mundo, pero que tenía que consumarse acá en la tierra, en el ámbito visible. Él ya iba hacia Jerusalén, ya cargaba su cruz. Ahora lo que está diciendo es, ahora usted quiere ser mi discípulo, no haga su voluntad, cargue su cruz. ¿Por qué? Note, hablemos del contexto humano, de este pasaje. Los romanos a todas aquellas personas que eran delincuentes malvadas los clavaban en una cruz. Ahora, si Jesús está diciendo que si yo quiero ser su discípulo, si tú quieres ser su discípulo, no puedes hacer tu propia voluntad. Lo que está diciendo de manera implícita es, tienes que clavar en la cruz aquella voluntad que es opuesta a la voluntad de quien te convocó. Es decir,
Se puede entender esto con lo que Pablo está diciendo en Gálatas 2:20, que es un versículo que de manera folclórica lo decimos y hasta lo cantamos, ¿verdad? Recuerden que siempre cantamos, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, estoy crucificado con Cristo, y oramos y decimos esa frase de manera eufórica, pero realmente, amado, estamos crucificados con Cristo. Cuando Él dice, tome su cruz, es una expresión que determina que el discípulo todos los días está crucificando su voluntad, está crucificando todos los deseos de un alma que no ha sido todavía en su defecto alineada a la realidad del Espíritu. Tú no puedes soltar la cruz, porque un discípulo lo que hace es cada día tomar la cruz, porque cada día sí vive crucificado. Si nosotros no vivimos crucificados, seríamos simplemente seguidores. Pero para ser un discípulo, tenemos que vivir crucificando nuestra voluntad, nuestras ideas, nuestros deseos. Hoy, hermanos, es muy triste ver cómo el evangelio se ha convertido en un evangelio antropocéntrico, un evangelio totalmente lleno de un discurso que levanta el ego de la persona. Y le dicen cosas como, por ejemplo, tú eres importante para Dios, y eso es verdad. Tú eres lo máximo en esta creación. Dios tiene grandes cosas para ti. Y todo lo que están diciendo, ese tipo de discurso, no es más que inflando el ego, aquel ego que Jesús dijo que los discípulos deberían crucificar. De manera, mis amados, que ser discípulos del Señor va más allá que una simple asistencia a una reunión. Va más allá que tener su nombre en la membresía de una congregación. Va más allá que hacer parte activa en algunos de los grupos de actividades de la congregación, porque muchos podríamos ser servidores en una congregación, ujieres, qué sé yo, maestros de niños, músicos que cantan, que alabamos al Señor, predicadores, pero cuán lejos podríamos estar de ser un verdadero discípulo, porque déjeme decirle lo siguiente, si como verdaderos discípulos no hemos trastornado el mundo en varios aspectos, entonces había que revisar si somos seguidores simplemente o somos realmente discípulos. Y quiero decirte que lo que está Jesús diciendo acá, el primer mundo que tienes que trastornar es tu propio mundo, el mundo de tu propia alma. Porque obviamente cuando el hombre desobedeció a Dios, el hombre pecó, se independizó de Dios, su alma quedó totalmente envuelta en una naturaleza que llaman naturaleza pecaminosa, gobernada por el pecado, gobernada por esta naturaleza, por esto que la palabra llama realmente el emperador de la muerte, según Hebreos 2:14, que es el que Cristo venció en la cruz. Ese quedó gobernando el alma. Entonces, todavía esa alma ingobernable por el Espíritu, más gobernada por una naturaleza pecaminosa, es aquella que en el proceso del discipulado, los discípulos están siendo expuestos a una verdad que tendrá que implantarse en su alma a manera de fundamento para que su alma entonces cambie de gobernante. Note, si tu alma no ha cambiado de gobernante, tú todavía seguirás siendo un seguidor, que en el momento determinado de situaciones complejas te escapas desnudo y todo queda allí, nada más. Pero un discípulo verdadero sabe que su alma está siendo procesada, salvada, y que todo aquello que el Maestro, que el resucitado le ha impartido en el Espíritu, cada día se tiene que ir estableciendo allí, colocando como fundamento en el alma para que entonces haya una expansión, escúcheme, del gobierno de Dios en el alma del discípulo, para que el discípulo pueda entonces ser trascendental en la comisión y asignación que el Padre le dio. Nosotros no podemos olvidar, mis amados, que tenemos una asignación y hemos sido designados por Dios para que con el Evangelio de Cristo, con la vida del resucitado, como discípulos, como hijos discípulos, Cristo sea conocido. Y repito, uno puede hablar mucho de discípulos. Yo soy un discípulo, pero quizás evidenciar otras cosas. Y lo que quiero hoy que veamos es que qué tan poderoso, qué tan eficaz ha sido el poder del Evangelio en tu vida. ¿Has trastornado tu propio mundo primero? O sea, lo primero que el Evangelio hace en un discípulo es trastornar su propia realidad de vida, su propia alma. De manera que aquellos hombres que agarraron, por ejemplo, a Jasón
y a sus compañeros que lo agarraron los judíos, aquellos enojados porque Pablo estaba predicando a Cristo como el rey. Aquellos hombres eran discípulos que habían entendido la razón por la cual a ellos les había sido dada esa asignación de vida. Y era gente, hermanos, era gente que no les importaba morir por la causa del evangelio. Un verdadero discípulo que se ha olvidado de su propia voluntad es el discípulo que toma esta asignación que su maestro le está enseñando como una causa personal, como una causa propia, como una causa que a manera de vida le ha sido dada. Note, ¿cómo podríamos saber nosotros que somos verdaderos discípulos? Cuando hay ahora un gobierno sobre mi voluntad y lo que se impone de manera clara es la voluntad del Cristo que me convocó como discípulo. Y esto del discipulado, bueno, estábamos, gracias a Dios, recibiendo unas charlas unas clases muy maravillosas del apóstol Basilio Patiño, creo que ayer, acerca de realmente lo importante que es el discipulado. Y eso me nutrió en gran manera. Ya yo venía estudiando sobre el discipulado, sobre el discípulo, pero he tomado algunos apuntes del apóstol Basilio que me parecen muy importantes, mis amados, para que nosotros hoy podamos también reflexionar sobre eso. Y eso lo que indica es que un discipulado no son 12 clases, como estamos acostumbrados. Algunos dicen, no, yo ya pasé por el discipulado hace mucho tiempo. No sé si usted los ha escuchado hablar de eso. No, ¿cuánto hace que yo ya pasé por el discipulado? Pastor, eso cuando yo estaba nuevito, me dieron 12 clases y después me bautizaron y ya yo estoy discipulado. Es decir, lo que están diciendo es, no necesito más porque ya fui discipulado. Pues tengo que derribarte ese concepto, porque el verdadero discipulado es permanente, es permanente. Ese discípulo va creciendo en un proceso constante y permanente y que cada día se va haciendo real y visible en él. Escúcheme, si el discipulado que usted ha recibido no se hace vida real en usted, que se nota en las acciones, que se nota que ese discípulo cambió, entonces usted no ha estado en un discipulado, porque el discipulado le cambia la vida a las personas. ¿Por qué? Porque la vida que se le implanta, que se le imparte, es la vida del maestro. Al punto, mis amados, que cuando entendemos discipulado, voy a tomar unas cosas que el apóstol Basilio nos impartió ayer, que a mí me marcaron y quiero también compartirla con ustedes. El apóstol decía que el discipulado es un proceso formativo y no es un proceso informativo. Es un proceso formativo, corrijo, y no es un suceso informativo. Porque escúcheme bien, cuando tú vas cada 8 días a la reunión del auditorio, de la congregación, tú estás recibiendo una información. Y te vas con la información, pero no pasa nada más. No, el discipulado no es eso. El discipulado es un proceso formativo, de formación. ¿Qué significa eso, formar? En la Biblia formar tiene que ver con... Note, cuando dice la palabra en Génesis 2 que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, ese formar da la idea de modelarlo con sus manos. Como cuando tomas un pedazo de barro y comienzas a modelar con tus manos qué sé yo, una figura. Y en el proceso de formarlo, modelarlo con tus manos, va tomando forma. Y poco a poco se va diciendo, wow, ahora sí ya sé a qué se parece. Ahora sí ya sé qué es lo que estás tratando de hacer con este montón de arcilla o de barro. Cuando hablamos de discipulado, es un proceso formativo donde cada día ya, escúcheme, ya nuestra vida normal ya no es la misma, porque es que vamos tomando la forma que nos quiere dar el que nos llamó. En este caso Cristo, pues por eso es un proceso formativo, no de una lección, ni de cada sábado una clase, o cada miércoles, o cada domingo. Es un proceso en el cual todos los días, permanentemente, de manera continua, vamos siendo modelados por Él, sus manos nos van formando. Un discípulo termina siendo, dice el texto, bástale al discípulo ser como su maestro, ¿verdad? Interesante esto, o sea, ¿por qué? Porque el proceso de discipulado es formativo. Y ese proceso de modelar, de moldear con las manos, va quitando cada día lo que no es, pero va dejando lo que sí es. Y lo que sí es la vida de Cristo en cada uno de los hijos. Entonces, el verdadero discipulado
que forma hombres y mujeres discípulos que trastornan el mundo, comenzando por su propio mundo, mis amados. Ese verdadero discipulado es un proceso formativo, mas no es un suceso informativo. Segundo, ese verdadero discipulado que forma a esos discípulos que trastornan el mundo es una relación personal. Es una relación personal. Escúcheme, mas no es una elección ocasional. Es una relación personal, mas no es una elección ocasional. Parece que para la mayoría de creyentes hoy el evangelio es una elección ocasional. Ay, el domingo hay servicio. ¿Vamos a ir? ¿Quieren ir? Ay, no, no quiero ir. De repente otro elige, sí, yo quiero ir. Sí, note usted que tenemos que movernos la base de la silla, donde nos hemos sentado, pensando que estamos viviendo el evangelio de Cristo. Porque limitamos el evangelio de Cristo a una elección. Ay, hoy me levanté tarde, no quiero ir. No, mi amado, ese no es el evangelio. Así no vive un discípulo que trastorna el mundo. Un discípulo que trastorna el mundo, como en la época, que revoluciona el ambiente, como lo hacían los discípulos de la iglesia de Hechos. Es un discípulo que no vive por elecciones ocasionales en cuanto a la relación con Dios, sino que sabe que le ha sido dada una vida. Y ese discípulo comienza a entender, escúcheme bien, comienza a entender que lo que el apóstol Pablo dice en la primera de Corintios 6, allá por el 16 en adelante, dice que el que se une al Señor, un espíritu, es con Él. Note, eso de estar siendo uno con alguien es más que una relación ocasional. Usted que tiene esposo, tiene esposa, usted no tienen una relación ocasional con el esposo o con la esposa. Es una relación personal. Porque todo el tiempo están juntos, se levantan juntos, se acuestan juntos, comen juntos, comparten juntos, salen juntos. No es una relación ocasional. Y lo que Dios quiere de sus hijos discípulos es una convicción, con una relación, pero más allá el entendimiento de una comunión personal que ha llevado al discípulo a ser uno con el maestro. Entienda esto. Dios está buscando verdaderos discípulos que trastornan su mundo, primero, interior, y luego lo que le rodea desde la base de una comunión personal. Por eso es que el Señor Jesús, cuando ora, en Juan 17, le dice ora al Señor, al Padre, perdón, y le dice, Padre, te pido, note, hablando de los discípulos, que ellos sean uno. Note, no dice que ellos de vez en cuando, no. Ellos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ay, hermanos, el planeta está lleno de evangélicos, pero el planeta no ha creído todavía en Cristo, por causa de evangélicos que han tomado el evangelio como una elección ocasional, como momentos, como chispazos, que de repente me reargulló algo. Se cayó el techo en mi casa, me enfermé, entonces hay que orar, hay que buscar la iglesia, hay que orar. No, por esa razón el mundo está como está. Pero cuando se levanten, escúcheme bien, cuando se levanten hombres y mujeres que sean verdaderos discípulos, que saben que esto se trata de una comunión personal con el Maestro, esos discípulos trastornarán el mundo. Cuando un discípulo es simplemente alguien que enfoca su vida en momentos, en ocasiones o por chispazos, por eventos, por sucesos, es un discípulo que no va a avanzar a menos que determine renunciar a su propia vida y tomar la vida del maestro que se le impartió. En tercer lugar, mis amados, verdadero discipulado. Escúcheme bien, esto tiene que movernos la silla a nosotros. El verdadero discipulado es una tarea de entrenamiento. Una tarea de entrenamiento. ¿Usted cree que esos hombres y mujeres que decían aquellos señores judíos que habían trastornado el mundo y que también llegaron allí, a esa región, no eran hombres y mujeres que venían de un entrenamiento? Usted puede leer Hechos capítulo 2, se da cuenta cómo comenzó el entrenamiento. Ese entrenamiento comenzó que ellos constantemente permanecían en la palabra que los apóstoles les habían enseñado. Ellos permanecían en la oración, ellos comían juntos, tenían una comunión indestructible. Y dice la palabra, y a raíz de eso, el Señor añadía cada día. Lo que indica esto, mis amados, es que ellos tenían un entrenamiento personal. Mire, usted puede darse cuenta cuando un deportista de alto rendimiento es exitoso. Y ese éxito no es
porque tenga la mejor indumentaria para hacer su deporte. Ese éxito no tiene nada que ver con que sea de X lugar del país. Ese éxito tiene que ver con que haya sido entrenado y que el entrenamiento se ha convertido en parte de su vida. Hoy la iglesia, me duele decirlo, a nivel general no quiere ser entrenada. No quiere ser entrenada. Si uno convoca, hermanos, ¿cuántos quieren realmente llevar un discipulado? La mayoría salen con la respuesta que le dije al comienzo. No, ya yo fui discipulado. Cuando me bauticé previamente me dieron 12 clases y ya para qué más. Porque no hemos entendido que el discipulado es permanente, un proceso formativo, una relación personal y una tarea constante. Una tarea nunca se puede hacer si no es de manera intencional. Repito, una tarea no se puede hacer si no es de manera intencional. Y en cuarto lugar también encontramos acá, que eso lo pueden encontrar ustedes en el libro del apóstol Basilio, que se llama Discipulado del Reino, Apostólico del Reino, que dice que un verdadero discipulado es aquel proyecto para formar sucesores. Aquel proyecto para formar sucesores. Está claro, amados, que nos hemos quedado cortos en tener sucesores y necesitamos sucesores que cuando en el caso que el maestro ya no esté, en el caso del Señor Jesús cuando partió al cielo, se fue, dice, ahora les doy a ustedes toda potestad porque me fue dada a mí. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Ellos no podían hacer discípulos si antes no eran discípulos. Aquí está la clave. Mire, Jesús formó 12 sucesores. Formó 12 sucesores. Y hoy, ¿cuánto cuesta a uno formar personas? Porque por más que usted quiera formarlos, por más que usted gaste su tiempo formándolos, los creyentes se han quedado simplemente conformados con ser seguidores. Mas no han pasado, no han transicionado a ser verdaderos discípulos, que han tomado la vida del maestro como la vida de ellos y han renunciado a su propia vida. Esto no quiere decir que dejes de hacer tus asuntos naturales que haces, que dejes de ser un trabajador de una empresa o que dejes de tener tu negocio. No, mi amado, el ser un discípulo es tener la vida de Cristo y evidenciar la formación de Cristo donde quiera que esté. Un verdadero discípulo en su negocio, en su empresa, en la calle, en el tiempo de hacer deporte, está evidenciando una vida que la gente va a decir, oiga hermano, algo hay en usted. O sea, es decir, usted está trastornando mi mundo. La gente puede decir, esta manera de hablar suya, esta forma de hacer negocios, esta forma de expresarse, esta manera de conducirse en la vida, está trastornando mi mundo. Pero si no trastornamos nuestro mundo, si no trastornamos nuestra vida, si no le damos un vuelco total con la vida de Cristo y no renunciamos a los caprichos del alma desalineada al espíritu, pues amados, no podemos trastornar nada. Antes, por eso el mundo trastorna a los creyentes. Y una frase que me gustó mucho y la escribí por ahí, que me surgió en el momento de estar leyendo y estudiando, era: ese verdadero discípulo que trastorna al mundo, pero el mundo nunca lo trastorna a él. Hay un montón de creyentes trastornados por el mundo. Al punto el trastorno ha llegado tanto que usted los ve en las marchas que hacen hoy día y ni siquiera están en las marchas pacíficas. Están también rompiendo vidrios, atacando la institución en el país. ¿Qué discípulo de Cristo en los tiempos de Cristo se desvió a atacar a los gobiernos? El Señor Jesús en su formación con los discípulos nunca les habló en contra de los gobiernos, aunque el gobierno de la época, el Imperio Romano, era de lo peor que había. Y esto no puedo cansarme de repetirlo. Un discípulo verdadero de Cristo que trastorna al mundo, no lo trastorna tirándole piedras a las instituciones ni haciendo parte de cosas de la humanidad caída. Un verdadero discípulo trastorna al mundo cuando con lo que se le impartió, que es la vida de Cristo, comienza ese incremento de la vida del resucitado en él y comienza a verse, amados. Es diferente ser un discípulo de Cristo a ser un seguidor de Cristo. Entonces, es un proyecto. Esto el Señor tomó como proyecto los 12 discípulos, usted lo sabe. Una de las cosas por las cuales he orado, Señor, que haya gente que quiera ser discípulo, que podamos convocarlos a ser discípulos reales, para que puedan hacer discípulos. Entonces, es un proyecto para formar sucesores, pero no es un plan para buscar seguidores. No es un plan para buscar seguidores.
Hoy, bien hemos hablado mucho de eso, pero es bueno repetirlo. Hoy día, mis amados, la gente a veces está uno más enfocado en a ver cuántos me siguen en las redes sociales. A ver cuántos siguen mi página de Facebook, cuántos me siguen en Instagram, cuántos me siguen. Son simplemente seguidores que usted ni los conoce, le dan like a sus publicaciones, pero Dios no está buscando ese tipo de seguidores que le den me gusta. O cuánto me gusta la predicación del pastor, cuánto me gustan cómo cantan allá, cuánto me gustan cómo son los sugieres allá, pero no se trata de eso, es qué es tan comprometido estoy realmente a ser un sucesor, un discípulo, más que un seguidor. Repito, podríamos hacer un paralelo. El discípulo ha renunciado a su voluntad. El seguidor sigue al Señor, pero él carga su propio vestido. Repito, el discípulo ha renunciado a su voluntad, a su propio vestido, porque se ha vestido con la vida del resucitado, del maestro que lo convocó. El seguidor sigue al Señor, pero carga su propio vestido. Es decir, no ha sido revestido de un nuevo hombre, porque todavía no ha renunciado a su voluntad. El discípulo está tan dispuesto a aprender y se convierte en alguien enseñable. El seguidor trae de su antigua denominación, qué sé yo, de otro lado, trae sus creencias. Y entonces él siempre va a estar diciendo, no, a mí me enseñaron así, ojo, el seguidor, a mí me enseñaron así. En mi iglesia se hacía esto. En tal misión hacíamos esto. Y quiere traer lo suyo para implantarlo. Ese es el seguidor. El discípulo agarra la enseñanza del maestro y renuncia a lo que trae. Si todavía te cuesta renunciar a lo que trae. Yo he escuchado gente que me dice, pastor, es que donde yo vengo se hacía esto y aquello, porque acá no. Y a veces guardo un poco de silencio, porque me doy cuenta que no es más que un seguidor, que no ha renunciado a sus creencias y a lo que se le implantó en otro ámbito. ¿De dónde viene? El discípulo suelta todo lo que trae. Si tú quieres ser un discípulo que aprende, tienes que soltar lo que traes, ¿verdad? Porque lo que yo traigo a veces me impide aprender. Para recibir y aprender algo, tengo que soltar algo primero. Esto es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como ministros de Dios, como ministros competentes? Formar sucesores y no tanto un plan o un método para buscar seguidores. También el discipulado, mis amados, es una encomienda divina. Es una encomienda divina. Esto de ser discípulos no es una opción. Escúcheme, esto no es que algunos pueden ser discípulos y otros no. Eso del discipulado es una encomienda divina para todos. A todos se nos encomendó ser discípulos y hacer discípulos. El Señor Jesús lo muestra muy claramente en Marcos capítulo 3, dice que el Señor llamó para sí, convocó así lo que Él quiso, para que estuviesen con Él, número uno, y luego para enviarlos a predicar. En ese estar con Él, lo que está diciendo es para que ellos se convirtieran en hombres y mujeres con la identidad del Maestro. Y luego que tienen la identidad del Maestro, los envías. Y los envió, dice, los envió dos en dos, después envió a los 12 y los envió a ser discípulos a todas las naciones. Es una encomienda divina, pero escúcheme, es una encomienda divina, mas no es un programa eclesiástico. Porque tenemos programas eclesiásticos, el programa de tal cosa, pero no se toma como una encomienda divina. Yo te quiero decir, si eres un discípulo, verdadero discípulo que trastorna el mundo no podrá trastornarte a ti. No serás convencido por las filosofías de las tinieblas. No serás convencido por el relativismo del mundo de hoy. Hoy el mundo opera en un relativismo. Todo es relativo. Entonces listo, entremos en ese relativismo. Un verdadero discípulo es aquel que ha renunciado a lo que trae para tomarlo del resucitado en este caso. Pero el seguidor es aquel que no deja lo que trae porque quiere que se imponga lo que él trae en el ámbito donde le han llamado. Esto es importante, mis amados. De manera, mis amados, que si no somos verdaderos discípulos, entonces tenemos problemas serios. Yo quiero leer aquí, ya el tiempo se va terminando. Bueno, en el Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 1. Juan 13, verso 1. Para que veamos lo que los verdaderos discípulos deben tener claro. Juan 13, verso 1 dice lo siguiente.
Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, perdón, y cuando cenaban, dice, como el diablo ya había entrado o ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregase, sabiendo Jesús, verso 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, note lo que dice el verso 4, y se quitó su manto y tomando, dice, tomando una toalla, se la ciñó y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Wow, esto es poderoso, mi amado. Aquí veo algunos 4 aspectos que todo discípulo del Señor que trastorna el mundo tiene claro. Primero, el discípulo que trastorna el mundo tiene claro o conoce el tiempo preciso de la misión. Conoce el tiempo preciso de la misión que se le encargó. Porque muchos todavía están diciendo, es que estoy esperando el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios, pastor, hermano, ¿cuándo usted va a comprometerse a ir a anunciar a Cristo, a predicar, a hacer la obra de Dios, el reino de Dios, a avanzar en esta tarea? No, pastor, en el tiempo de Dios. Y aquí tengo claro, conforme a lo que Jesús decía. En el verso 1 del capítulo 13 de Juan, Jesús dijo, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Ojo con ese verbo sabiendo. O sea, que el verdadero discípulo que trastorna al mundo conoce el tiempo preciso de la misión. O sea, Jesús sabía que la hora había llegado ¿de qué? De ir a la cruz, de cumplir la asignación, de culminar la razón de ser por la cual estaba en la tierra. Ya había llegado. Escúcheme, hermano, el tiempo preciso de la misión que Dios te ha dado como discípulo ya llegó. Ya llegó. Es el tiempo. La Biblia habla del tiempo aceptable, el kairos de Dios, que es Cristo mismo. El kairos de Dios no es un tiempo que tú dices, wow, siento la presencia de Dios, hoy amanecí sensible. No, el tiempo de Dios, de lo cual la Biblia habla como kairos, es Cristo mismo como el tiempo aceptable. Entonces, un discípulo verdadero de Cristo que trastorna su mundo y trastorna el mundo periférico, ese discípulo conoce el tiempo preciso de la misión. Jesús sabía que su hora había llegado. Segundo, el discípulo verdadero que trastorna al mundo conoce, ojo, me gusta mucho esta frase, conoce el uso legítimo de la posesión y la posición que el Padre le dio. De la posesión y posición que el Padre le dio. Note que el versículo 3 dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Verso 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas, ¿dónde? En sus manos. Qué interesante, ¿no? Me gusta mucho porque esos versículos comienzan con un verbo muy importante, sabiendo. Entonces, ese discípulo del cual estamos hablando hoy, tomando como referencia a Cristo, a Jesús de Nazaret, el humano allí que portaba al Cristo vivificante. Él conocía el uso legítimo de la posesión y posición porque él sabía que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Esto es muy importante porque muchos discípulos, creyentes discípulos, todavía viven como si el Señor no les hubiera dado nada. Mire, esta es otra diferencia de un seguidor y un discípulo. El seguidor siempre está siguiendo para que Dios le dé cosas. El seguidor, para que Dios le haga cosas. Pero el discípulo sabe que todas las cosas que están en la vida del maestro le fueron dadas. La carta a Pedro dice, estoy mal, segunda de Pedro 1 dice, todas las cosas que pertenecen a la vida de Dios nos han sido dadas por su divino poder, ¿verdad? Por su divino poder. O sea, que un verdadero discípulo conoce y sabe cómo usar la posesión y la posición. ¿Qué es posesión? Lo que me dieron. ¿Y qué es posición? Donde me colocaron. O sea que los hijos de Dios, discípulos verdaderos que trastornan el mundo, saben cuál es la posición que tienen. ¿Y sabe cuál es la posición, amado? Que usted es uno con Cristo y está sentado en lugares celestiales. Posición. Posesión. Que todas las cosas
que están en la vida de Cristo nos fueron dadas. En Cristo está todo completo. Cristo es el todo y en todo. Ahora, un discípulo verdadero no anda constantemente con esa incertidumbre. Ay, ¿será que Dios me escucha? ¿Será que Dios está conmigo? ¿Será que Dios sí me ama? Porque Él sabe, escúcheme bien, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas. Y por ende, los discípulos de Cristo también saben que el Padre en Cristo les dio todas las cosas. Usted no puede andar como una veleta, no sé si entienden esa frase, así como sin rumbo fijo, porque usted tiene que saber que todas las cosas que el Padre le dio a Cristo, todas las cosas en Cristo también le fueron dadas a usted. Hermanos, escúcheme, los discípulos verdaderos no son movidos por nada ni por nadie, porque están en una posición fundamentados en el Espíritu, en el fundamento eterno llamado Cristo. ¿Qué es lo que te está moviendo a ti hoy? El seguidor sí es movido, porque el seguidor cuando ve que algo no le funciona va a seguir a otro. Porque el seguidor simplemente, para mí un seguidor es como alguien, como un catador. Esa palabra la dijimos alguna vez predicando, un catador, que le gusta solo catar, ¿verdad? Es probar, a ver qué sabor tiene y decir, no, aquí como que no me gustó mucho. Entonces va a catar a otro lado, a probar a otro lado. No, tú no eres un seguidor, tú eres un discípulo que conoce la posesión y la posición, pero también conoces el uso legítimo de lo que el Padre te dio en Cristo. Esto es glorioso, Jesús sabía eso. ¿Qué más pasó con Jesús en el capítulo 13 de Juan? Me gusta mucho el tercer aspecto de un discípulo verdadero que trastorna al mundo. Ese discípulo conoce claramente su sentido de origen, conoce claramente de dónde viene, conoce claramente su procedencia, mi amado, su procedencia. Versículo 3, la parte B dice, sabiendo Jesús que había salido de Dios. O sea, sabiendo Jesús que había venido de Dios. Esto es muy importante. Cuando yo sé de dónde vengo, no tendré vacíos o crisis existenciales en la vida cotidiana. Un verdadero discípulo, escúcheme bien, aunque si es atacado por los asuntos cotidianos de la vida, le puede llegar la depresión, le pueden llegar los malos pensamientos, pero él tiene un sentido fuerte de procedencia o de origen y eso lo hace ser firme, amado. Un seguidor, cuando llega la depresión al seguidor, la depresión lo mata. Cuando llega la tempestad derriba la casa porque el seguidor no está fundamentado, pero el discípulo sabe quién es su origen, pero también quién es su final. Escúcheme, mis amados discípulos de Cristo, el origen de nosotros como hijos de Dios y como discípulos es Dios mismo, Cristo mismo. En Cristo hemos sido hechos hijos. En Cristo hemos sido engendrados por el Padre. En Cristo es nuestro origen, nuestra fuente y nuestro final también es Cristo. Por ende, quien es un discípulo del Señor no está afanado. Ay, ¿será que ya mañana es el rapto y me quedo? Pasado mañana se acaba el mundo y me quedo. No, tú sabes quién es Cristo para ti. Cristo que dijo, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Interesante. Y el que está en Cristo como discípulo que sabe, que aprende de su maestro, que sabe que todas las cosas de la vida del maestro le fueron dadas a él, ese discípulo sabe que Cristo es su principio, pero también Cristo es el final de todo lo que no es de Dios. Que si Cristo viene mañana, como la canción dijo, me voy con él. Pero Cristo es mi origen, amado. Tu origen es Cristo. Se te acaban las crisis existenciales. Se te acaban las peleas por ser el protagonista. Efectivamente, un seguidor siempre querrá protagonismo. Yo siempre he dicho esta frase y quiero que la tenga en cuenta. El día que a un seguidor se le quite el protagonismo, lo va a buscar en otro lado. Repito, el día que a un seguidor se le quite el protagonismo, lo va a buscar en otro lado. Pero el discípulo nunca será protagonista porque sabe que el protagonista será el maestro que le impartió su propia vida. Esto es muy importante. Y por último dice que también Jesús en el verso 3, parte C, dice, conocía claramente su sentido de destino. Conocía claramente su sentido de destino. El verso, la parte C, el versículo 3 del capítulo 13 de Juan dice, sabiendo Jesús que a Dios iba. Wow. Anteriormente dice, sabiendo Jesús que había salido de Dios. Ahora dice, pero Jesús sabía ahora que ¿qué? Que a Dios iba. Oiga, note esto que es muy interesante. ¿Qué es lo que a un discípulo se tiene que enseñar? Que él viene de Dios, pero que también su destino es Dios. El destino suyo
esto lo voy a decir con toda libertad, el destino suyo no es quedar por ahí en una calle moribundo. El destino suyo es Dios. Y como hijo de Dios entendido y discípulo que aprende cada día y que tiene el vestido que es la vida de Cristo como vestido del nuevo hombre, ese discípulo tiene claro su destino. Y no anda preocupado porque se cayó un rayo. No anda preocupado, ay, estas son señales de los últimos tiempos. ¿Qué hacemos? Hagamos esto. Ahí se van a hacer cosas, amado. Mire, un discípulo entendido permanentemente, si su origen es Dios, sabe que su destino es Dios. Y todo lo que pasa en ese espacio, llámese de tiempo, está envuelto dentro del propósito. Esto tiene que ser claro para usted. Usted es un hijo de Dios, viene de Dios, pero usted también, su destino es Dios. ¿Verdad, mis amados? Y se acaban las preocupaciones. Entonces, un verdadero discípulo tiene claro su identidad. Cuando digo tiene claro su origen, tiene clara su identidad, ¿verdad? Y al tener clara su identidad, tiene claro el propósito que la identidad le dio, pero también tiene claro el destino que el Padre le dio y el cual sabe cuál es: servir a otros mientras esté en esta tierra. Un verdadero discípulo, el servicio nunca lo rebaja de su posición. El servicio es la expresión de la vida que le fue dada. Es otra cosa, un seguidor. Escúcheme, un seguidor jamás desea servir. Un seguidor desea que le sirvan. Wow. No sé si usted ha escuchado en algún lugar del planeta, en alguna congregación por allá, distante, escondida, recóndita. Usted ha escuchado frases como esta: otra vez voy a hacer aseo, otra vez me están pidiendo esto, otra vez a mí, no, yo no quiero colaborar, no, yo no quiero. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué? Seguidor, más no discípulo. Pero el discípulo sabe que fue diseñado por su maestro, moldeado por su maestro para servir. Si no te gusta el servicio, tú no estás siendo un discípulo, estás siendo simplemente un seguidor que en cualquier momento te vas y dejas la sábana en manos de otras personas. De manera, mis amados, que quiero concluir porque el tiempo se me fue. Yo no sé ni cuánto tiempo llevo. Creo que llevo como 20 minutos nomás. pero escúcheme algo muy importante. La historia ha estado marcada por hombres y mujeres eh, que han dado su vida. Usted habla de la historia natural, por ejemplo, en Colombia, los grandes héroes que libertaron nuestra nación: Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander y entre otros. Gente que entregó su vida por una causa. Pero yo quiero decirle algo muy importante. En el reino de Dios, Dios no está buscando héroes, porque el héroe es Cristo. Dios no está buscando gente capacitada, sino gente comprometida. Dios quiere servidores consagrados a Él y a su propósito. Yo quiero decirle también lo siguiente. Cuando Jesús escogió a los discípulos, a sus colaboradores en el reino, Él no buscó a los hombres capacitados. ¿Usted se da cuenta de eso? Él no buscó a los capacitados. Los capacitados estaban en la sinagoga. Estaban por allá haciendo un montón de cosas, de rituales y cosas. Él no buscó a los capacitados, sino que buscó a los comprometidos a seguirle y a servirle sin reservas. ¿Sabe por qué? Porque él sabía, escúcheme esto, él sabía que es más fácil capacitar a los comprometidos que comprometer a los capacitados. Repito esto, es más fácil capacitar a los comprometidos que comprometer a los capacitados. Voy a repetirla por tercera vez. Es más fácil capacitar a los comprometidos que comprometer a los capacitados. Entonces, cuando alguien llega y dice: no, pastor, es que yo soy teólogo, yo tengo tantos títulos de teología, licenciatura, maestría de teología y puedo, y ahí se pone compleja la cosa. Un seguidor siempre mostrará su currículum. Un discípulo mostrará su compromiso. Repito, un seguidor mostrará su currículum. Yo soy esto y aquello. Un discípulo mostrará su compromiso. Porque el comprometido es más fácil capacitarlo. Pero el capacitado es más difícil comprometerlo. Entonces, amados, hay muchas cosas más que compartir. Hay un verso que también me gusta mucho, por ejemplo, Mateo 16, 24, ya lo vimos también. Pero hay otros versículos que me gustan mucho, quiero también que lo podamos leer. Por ejemplo, 1 Corintios 9, 24 al 25. Hablando de discípulos.
Primera de Corintios 9, 24 al 25 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Ahora dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible, que es la vida del resucitado. Un deportista profesional se abstiene de muchas cosas. Un hijo de Dios se compromete con la causa porque sabe que en Cristo la corona de justicia, la corona de la vida, Zoe, le ha sido impartida. Amados, ha sido muy maravilloso compartir con ustedes en esta mañana y quiero realmente que terminemos con esta conclusión. Yo quiero ser un discípulo comprometido porque es más fácil capacitar a los comprometidos que comprometer a los capacitados. Repito, que mi oración sea, yo quiero ser, Señor, un discípulo comprometido, porque es más fácil capacitar a los comprometidos que comprometer a los capacitados. Por eso la gente entre más sabe a veces, es más complejo que se comprometa con Dios. Pero a veces el que menos sabe, pero tiene compromiso, ese será capacitado. Y podemos ver los hombres que Dios llamó, discípulos que dejaron todo, se rindieron a la voluntad del Maestro. Y cuando el Espíritu Santo les fue impartido, ellos trastornaron el mundo.